Bueno, pues aquí estamos un jueves más con este encuentro de tradiciones, como siempre saben ustedes, de la mano de la amiga Yaya León y de Dionisio Linares. Chicos, muy buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, Buenas don tardes. Isidro. Bueno, y frías tardes, Buenas tardes, Yayita. ¿eh? Y Bueno, fría tarde. Tengo los pies bien helados, Isidro. bueno, y tú decías que tenías puesta la manta esperancera. A manta esperancera, tengo la manta esperancera, pero Dionisio me estaba diciendo que si era la manta esa que venden por ahí, le dije que no, que es una manta que siendo yo jovencita me la hizo mi madre, pero es de lana inglesa también. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, yo le decía que le tenía una cosa especial para comenzar y entonces vamos a ponerla. Escuchen, a ver si lo Vale. reconocen. La conocen, me imagino que la conocerán un poquitito, esa canción, ¿eh? Esa es de los años 60, 70, no sé si eran de los Juntos No, o un G, grupo de eso. no, es Gigiola Cansetti, algo así, sí que concretamente Gigiola Cinquetti, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Después está esa, será Maravilloso. No, maravilloso. y esta otra también. Lo que pasa es que no podemos El ponerla hombre del mucho, tiempo. el hombre del tiempo, no podemos ponerla mucho porque estamos en el YouTube y como saben los derechos de la música en la parte sonora sí, pero en la visual no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, ahí están sus sugerencias porque el tiempo atmosférico es el que prima en estos días en todo el planeta, especialmente en España. Aquí estamos hablando de Canarias también, donde ha recibido el cachetón, vamos a decirlo así, de frío de Filomena. Fíjense ustedes qué nombre le ponen, Dionisio, Filomena. La filo, la filo. Filomena, yo Filomena. no sé si el otro día compartí la historia, si era de la época de los griegos, No, es romana. Bueno, o yo lo leí. romana, Sí, sí, ¿sabes? sí. Es una santa, una santita con 13 años Sí, que bueno, fue torturada además tal como cristiana, pero que bueno, que sí, sí. se encontró su cadáver con una especie de copita. Pensaban que era su sangre licuada, después se dio cuenta que no, que era perfume y demás. Pero bueno, dice que es la santita que ayuda a las parejas para tener hijos, que tienen Ah, problemas de ¿ves tú? fertilidad. A Ajá. ver, la fertilidad. Sí. Pero Santa mira, Filomena. ahora con el frío hay más fertilidad. Porque Hombre. agotan más temprano. Arrejúntese, pero las patas, se me Claro, pone unos claro, claro, calcetines que claro. las patas desagreladas de frío no me ponga. Pues te digo, huye, huye para allá, quítame eso frío, que está tullida. Bueno, eso que nos parece tan extraño a mucha gente joven, sobre todo ahora, está viéndolo con una, digamos que sorpresa. Nosotros lo hemos vivido desde hace mucho tiempo. Cuando era chico menudo, imagino ustedes también, pues bueno, como el tiempo era de frío, ¿eh? Bueno, yo le decía a mis hijos que yo usaba zapatos de tela en aquella época y cuando los lloveres estos grandes, pues mi madre me los calentaba o me los intentaba secar en el fuego en la cocinilla. Y yo decía, ay, qué penita. Me entraba el agua, se me enchumbaban todos los zapatos y llegaba a mi casa con los zapatos ensopados. Bueno, ¿y tú, Dionisio, qué hacías? Bueno, esa época que no quiero ni acordarme, porque eso todo era con leña y luego la leña a veces se mojaba y era un problema. Mi madre, la pobre, no faltaba sino llorar porque no podía encender el fuego y claro, no había tampoco los medios Sí, que hay hoy. Teníamos ahí un fogal de mala muerte porque mi sí. padre tampoco era curioso Pero, para hacer nada. dime tú si no es cierto lo que también mucha gente mayor me ha dicho, y sí, Isidro, de acuerdo. Pasábamos penurias y todo, pero cuando llegaban esos tiempos y podías arrancar el fuego y te arrimabas y te comías algo calentito, una escudilla, leche y gofio, lo que sea, eso llegaba al alma. Oh, pero eso, claro, oye, claro, porque eso es lo que había. No había Y otra. era joven y tenía mucho apetito, mucha hambre y te comías lo que te diera. Sí. Lo que comíamos mucho en esta época era
era pues los potajes de coles Sí. con algo de tocino Sí, y, de gordura, y tal, sí. y después eso se picaba todo el tocino menudito Ujú. y se ponía de un lebrillo todo junto y con gofio y Oh. sardina salada o algo, y ahí quedábamos como con la barriga como un talego. Sí, ¿no? Y que cada uno comía de su parte, ¿no? Sí, Hombre, y tanto. de un lebrillo y no se pase, que eso, esta Sí, parte a mí. nosotros comíamos cada uno por su ladito. No, mi madre siempre decía cada uno por su ladito, ¿no? Y para no estar poniéndole a cada uno separado y todas Sí, esas cosas, sí. ¿no? Y después nos comíamos, a veces mi madre sacaba unas papitas antes y algo de coles y tal, para después, primero el gofio y después lo otro encima. Yo recuerdo una señora que me dijo en su día que lo que está diciendo ahora Dionisio Yaya era igual, ponía el lebrillo, le ponía al final arriba, no me acuerdo si era un poquito de sal y una ramita de perejil o algo, era lo dividía en las partes, se persignaba, le hacía la señal de la cruz, Sí, sí. pero tenía una varita al lado. Porque claro, era mucho y los mayores abusaban de los más pequeños para quitarle la comida. Entonces ella, Isidro, en mi coma casa ajoto, sí, decía. en mi casa no hacía falta decir que cada uno comiera por su parte, ya eso se sabía, que por la parte que empezaba no ibas a estar sopeteando todo el lebrillo. Es más, en mi casa el primer plato era el escardón y el segundo plato era el potaje ya solo. Sí. Pero no eso había lo digo primer plato y segundo plato como actualmente, y se cogía y se picaba cebollita y se le ponía todo lo que es la isla, la gordura, picadito, menudito, encima del lebrillo, y después ya cada uno se iba cogiendo de su parte, en su lado, en el lado que le tocaba. Bueno, y además... nada, pero era buenísimo. Y por arriba le echabas eso, perejil picadito, Sí, o cebollita con o la algo. cebolla y Sí, tomate sí. y un poquito poquito vinagre. de majado. De majado, Y sí, de vinagre. Sí. Mira, hay una cosa, ¿viste la palabra que empleé antes? Porque alguien me decía a mí, la gente mayor me decía, comer a plomo, como la plomada, ¿no? Lo que le toca a usted, o ajoto, la palabra esa, ajoto, es decir, a lo que le toca a usted, ajoto, es decir, Sí. que es tremendo eso, ¿no? Son palabras que ya no se oyen casi, ¿no? No se oye, no se oye. No, pero yo te puedo contar una que lo he oído toda la vida. Lo de come a plomo era con rolón. Sí, Y con el rolón. entonces se ponía el plato del rolón y le ponían por arriba un poquito de azúcar, ¿no? Sí. Y entonces comía la familia todavía, y entonces tenía un chico que era el más pequeño, o de lo más pequeño, pero era un vividor, y empezaba con la cucharita por arriba a ver si le podía ir zafando para la azuquita y entonces ahí fue donde le dijo el padre, coma plomo. A comérselo mejor, a comérselo mejor. No, no que va, claro. Doña Dolores Chávez, de la Zamora, una gente muy conocida, ¿no? La madre de Silvestre y demás, y de Dominguito Chávez, que estuvo en Venezuela, fue actor y todo, por un nombre muy conocido, muy querida la familia aquí de Aurora y bueno, mucha gente, ¿no? Pues resulta que esta mujer se la gastaba mucho, hacía muchas bromas, y al marido estaba jugando, no sé si era el dominó o las cartas con los amigos, y dice, muchacha, prepara ya un rolón o algo. ¿Y qué hizo? Metió un rollo de estos de esparto, de estropajo, mejor dicho, de estropajo, así de esparto, dentro del rolón, y entonces cuando el marido fue a partirlo, el rolón giraba Ay, mi madre. en la vasilla y todavía giraba, pero esto qué coño es. Y era broma, y las carcajadas de ella, esa mujer se la gastaba, según me decía Carmita, para descanse, me decía Isidro, que una vez estaba don Juan, Juan el Cojo era, no me acuerdo ahora si don Pepe o Juan el Cojo, que santiguaba también, era un hombre que tenía sus cabritas, un agricultor, pero el hombre tenía, o no sé si era cestero, bueno, no me acuerdo ahora, pero sé que tenía esa habilidad de rezarle a la gente, ¿no? Y cogió una vez un perro de tiza que tenía un dálmata de esos que se ponían antes de decoración en las casas, y se lo llevó envuelto en una pañoleta. Le decía, mira, a ver si me santigua el chiquillo que está, ay, Dios mío. Y dice que el hombre era, ay, Dios mío, este chico sí que tiene aire, y esto y lo otro y tal. Y cuando terminó le dijo, mira el chiquillo que es, y tenía los ojos brillantes de cristal del perro, tuvo que salir corriendo, que dice que estuvo años sin hablarle ni nada. Bueno, son historias también de nuestra gente, de las bromas, ¿no? Hablando, Isidro, del frangollo, que
Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en octavo medio clase, Julio, Julio, que lo llamaban, el apodo, que era es maestro de toda la vida, no sé si de apodo el lechero, bueno, el marido de Lucila, que tiene la tienda. El marido de la chica de la tienda ahí. Sí. Entonces, El catire. Sí, pues claro, porque es rubio. Él explicándonos en casa la elaboración del frangollo o del rolón y decía que había gente que le ponía para saber el punto cuando estaba ya el frangollo hecho, habían personas que le daban la receta que le ponían unos granitos de arroz, que cuando el arroz ya estaba cocido era signo de que el frangollo también estaba ya en su punto. Bueno, pues fíjense ustedes. En mi casa nunca se llamó frangollo, en mi casa era rolón. En mi casa también, de hecho incluso mi madre nos mandaba ir a comprar el millo y el millo rolado que se usaba se usaba también para las gallinas, que yo recuerdo que alguna vecina dice, para los pollitos chiquititos. Dice, mira, vete a comprarme un kilo de millo rolado y yo y otro que íbamos, antes de llegar, abríamos el paquete y nos echamos una boba. Eso se te queda todo en la garganta, muchacho. Tiene que tomar agua o lo que sea, porque es millo, pero millo crudo y machacado y triturado. En el cielo de la boca se te pero ¿sabes una cosa? Recuerdo un buen sabor en la boca. Sí. Eso no era malo, es que si está gruesito también es bueno, a mí me gusta. Sí. No, y en esta fecha los postres estos canarios, como también es el arroz con leche, todo baja a cada gusto. Oye, ha cambiado mucho las cosas, porque esta mañana hablando yo con Efren, que también me estaba diciendo, ¿no? De lo bueno, una tacita de leche con gofio. Mi mujer también, cuando hablé con ella dice, no, estoy desayunando, papi, leche con gofio hoy. Le digo, qué bueno. Bueno, pues la leche de ahora dista mucho de esa que se tomaba antes, ¿verdad? Que va, no hay comparación, no hay puntos de comparación. Yo me acuerdo cuando mi padre traía la leche, se ponía uno a acechar la leche, que era la misión de más chico de la casa, y mi madre me decía, ven, ponte aquí y ponte a acechar la leche, y claro, porque si subía la leche demasiado, pues se ramaba y después era fregar la cocinilla, porque eso se quemaba todo. Y entonces mi hermana Irene cogía un cacho de pan y le quitaba toda la nata que estaba encima con un cacho de... Y eso se lo comía yo como un manjar. Y yo decía, qué asco la nata y tal. Y mi madre decía, no, que va más bueno que la mantequilla. Es que era mantequilla. Pero claro, que era una leche cruda, para que la gente lo entienda, una leche de vaca o de cabra, pero que había que hervirla porque salía de la misma ubre de los animales, ¿no? Sí. Y alguno, a lo mejor Dionisio habrá ido hasta incluso directamente de la propia ubre a beberla, así con una, sí, ¿no? Sí, y eso no lo llegué a hacer nunca. La vaca la teníamos por detrás de la casa y a veces mi padre nos ordeñaba en la escudilla, llevábamos la escudilla con un poquito de gofio dentro y nos ordeñaba y la comíamos así directamente. Bueno, hace unos meses no, el año pasado creo que fue, el amigo JM, que le mandamos un abrazo a Venezuela, el gerente del folclore de aquí, un abrazo a él, a su mujer y a todo el equipo, ¿no? Y sí, hijo y todo, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, bueno, pues él mandó un mensaje, un vídeo donde se ve cuando él va con la taza de café hasta la cabrita o la vaca, una vaca, ¿no? Y allí mismo lo ordeña y se toma, ¿no? El café con la leche, ¿no? Qué natural ese, ¿no? ¿Pero allá en Venezuela o aquí? No, en Venezuela, cuando estaba en Venezuela. Mira, y una de las cosas que hacía mi madre, que me imagino que la gente mayor también hacía, sobre todo porque ellos se acostumbraron a vivir sin azúcar. El azúcar era una cosa extraordinaria durante mucho tiempo. Y de hecho, incluso mi madre me decía a mí que algunas veces se tomaba el café con un caramelo, porque había caramelo pero no había azúcar. Sí, mi madre también lo decía. Pero a ella le encantaba tomarse la leche con gofio con sal gruesa. Mi padre siempre le echaba sal a la leche, Isidro, siempre le echaba unas piedritas de sal y eso era una cosa que yo no entendía. Y mi madre también me decía que sustituían el azúcar por la miel. Cuando también se tenía miel, pues endulzaban las cosas con miel. Bueno, Dionisio, si tienes que ir atrás en el tiempo, dime un día que tú digas, mi madre, porque hoy en día llovió, nevó, todo lo que tú quieras, pero de tormenta tampoco es que estemos hablando de aquella tormenta que tuviste, mi madre, ¿te acuerdas tú más o menos? La que me acuerdo yo perfectamente y hasta lo que comimos ese día. A ver. Fue cuando el viento me parece que fue en el 58,
que era yo chico, nos metió mi madre debajo del pollo a la cocina. Sí. A mis hermanos, que éramos tres que nos llevábamos entre uno y otro, llevábamos un año cada uno. Y fue viento lo que vino. Y eso fue terrible, cuando el famoso viento eso que dejó arramblado todo lo que era el Valle de la Orotava, eso no quedó un plantón de Sí, ¿no? ni una de las carreteras con los árboles y tal. Y entonces mi madre no sabía que, porque fue por el tiempo de los carnavales, que había ñames, Sí, sí. y tenía unos ñames chiquititos. Ella siempre los separaba para guisarlos aparte, porque si los grandes no puedes poner los pequeños con los grandes, claro. Sí. No dice, vamos a ver qué hago yo hoy, porque eso no se podía salir, y solo los ñames de eso, y comimos, y lo que comimos fue eso, y eso no se me olvida a mí nunca. Fue tremendo. Claro, uno estaba contento porque era pequeño y le gustaba sentir el ruido del viento, y si se llevaba un árbol lo estabas viendo y todo eso lo recuerdo perfectamente. Vamos. Bueno, Yo tenía ya, me parece que si son 8 y 5, 13 años, sí. por ahí, o 12. Uh-huh. Y ya antes era muy habitual también el tener esas tormentas de trueno, que se iba la luz, de relámpagos, ¿no? Rayos. Bueno, la luz se iba, con un trueno se iba la luz. Sí. Bueno, pasamos de pena todas con la formas, luz. aquí hace unos días, cuando la tormenta hubo primero un trueno y el otro trueno, el siguiente fue que se estremeció toda mi casa. Fue una cosa y también se fue la luz, pero y claro, la luz no es como antes, que se iba y tardaba un día en volver. La luz ahora, no sé si es porque está todo automatizado, se va y vuelve enseguida. Pero agüita, a mí me dio un miedo, un temor el segundo trueno, que ya te digo que se estremeció toda mi casa. Pero antaño tardaba más días lloviendo, sí. Días y días lloviendo. Mi madre me decía que en su infancia cogían y ponían a secar la ropa, ponían unas líneas y colgaban la ropa allí porque claro, ellos gastaban la ropa y tenían que lavar la ropa. Y después la ropa se quedaba dando olor al humo y así lograban secar la ropa. Eso me lo decía mi madre, pero ahora uno lo tiene más fácil. Se quedaba después la ropa ahumada, como dice lo otro. Mira, yo me acuerdo, mi madre, la pobre, se ponía las manos congeladitas, pues lavaban en la tanquilla aquí del agua de los príncipes. Sí. Y eso, cuando caía nieve y todo eso, imagínate, y venía con las manos enrolladas ay, mi madre venía, no cabe duda que se pasaba, las mujeres por lo menos pasaban lo que no está en los escritos. Mi madre fue lechera y me decía que en aquellos tiempos, cuando se metía el frío, dice que las manos se le ponían congeladas. Dice, claro. ¿Tú sabes lo que hacía yo? Me meaba las manos, me decía mi madre, me meaba las manos y así salía algo calentito de mi cuerpo. Pero es que era así, ella decía... ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo me meaba en las manos para poder sentir algo caliente. Pues mira, la orina se utilizaba, yo recuerdo, mi padre me decía a mí que incluso para las frieras de los pies, con el frío, que se mojaban los pies, los dedos, el amoníaco que tiene la orina es muy buena para cuestiones también, digamos, desde el punto de vista de la piel, ¿no? Y bueno, yo siempre recuerdo cuando hablo de la Cruzanta de Mercedes. Mercedes me contó, y además me lo contó con una lágrima en la cara, cómo ella fue, bueno, como toda su familia, le tocaba ir a vender el pan con la cesta en la cabeza, y que un día, ella siempre se acuerda, nunca me dijo quién era, ¿no? Pero dice de un chofer de guagua que dice que no la dejó subir con la cesta y estaba lloviendo, y la pobrecita era una chiquilla de a lo mejor 12, 13 años nomás, y tuvo que subir caminando mojadita hasta la Cruzanta. Pero lo más triste de ella, dice, no que se mojara, sino que todo lo que tenía se le mojó, y ese pan había que pagarlo después, ¿no? Y ella era llorando, dice que estuvo varios días llorando, y siempre que veía al chofer decía, ay, ¿no? Digo, bueno, pues son cositas que son historias, ¿no? Que antes, bueno, había gente para todo, ¿no? Pero que eran unos abusadores también. Sí, había de todo, ¿no? Me imagino, bueno, ¿no? De eso, porque yo viajé mucho en la guagua del puerto para arriba y para abajo, y pues hacían también lo que les daba la gana. No como ahora, le preguntabas y te contestaban de una forma.
eso que Déspotas, eran déspotas, ¿sabes? Eran Bueno, déspotas y tal. como se creían los dueños de la guagua en sí, cuando eran realmente unos empleados. Pero a mí me da la impresión esa, ¿no? Tú imagínate esa imagen de una niña con 12, 13 Sí, años, sí, con sí, esa sí. cestita, que no te dejen Sí, subir a la guagua y que empieza a caer un chaparrón, que no tengas donde quedarte, claro. que los paños se te moja el pan, que el pan tienes que pagarlo después porque es pan que no has vendido. Y tú dices, Dios mío, que desvalida, ¿no? La pobrecita, esa imagen de como la fosforera, como la cerillera, ¿no? En la calle, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pues había muchos niños que trabajaban en esa época, ¿eh? Es Ay, bueno, tanto, sí, no. siempre de niño y siempre se ha trabajado. Mi madre me decía que ella no se acuerda que su vida siempre fue trabajar, 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 porque eran muchos hermanos y todos tenían que colaborar en los terrenos para sacar a la familia adelante. Mira, Isidro, enfrente de mi, por fuera de mi casa me acuerdo un domingo dio tan fuerte palo de agua y se hacía un charco impresionante delante de mi casa. En aquella época, claro, no, ahora está, antes había que subir un escalón, pero ahora casi está a faz de la carretera mi casa, ¿no? Y me acuerdo que mi madre, un domingo, abrir ella la puerta de mi casa y salían por el garaje para que la gente que salía del casino no cruzara el charco y no se mojara los pies. Hombre, Porque era un charco impresionante el que se hacía. Sí. Después el patiñero por el pasillo para adelante daba Tremendo. miedo. Yo me acuerdo, Dionisio, que yo no podía pasar el Barranco Godínez para ir a casa de mi abuela. Cuando no se podía, no se podía. Oh, No, claro. aquello que bajaba un tolete llevaba por allí, había que saltar en unas piedras que había allí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Unas piedras grandes había que saltarlas y con mucho cuidado, porque allí me caí una vez y se llevó el agua una botella de aceite y un pan. Eso no me olvido nunca. Ah, que me lo dijiste, exacto, sí, sí, Eso sí. te lo dije Mira. ya, que lo que venía de comprar de del sacristán. En el año 56, mi padre me decía que nevó en la Cruz Santa. Ah, mira. Porque dice, mi hermana Irene chiquita, recién nacida, y dice que se tuvo que subir al tejado, porque en esa época todo no había plancha, sino tejado, y tuvo que subirse arriba al tejado a quitar la nieve con una pala. Imagínate tú. Que si hace frío ahora sin nevar, imagínate tú todo nevado. Y fue en el 56. En el Porque- 56, porque mi hermana porque me yo me- llevaba 10 años a mí. Yo me acuerdo de verla por encima de Palo Blanco en las llanadas y en todo eso se veía de acá abajo, pero todos los árboles llenos y todo eso, que Sí, eso fue sí, sí, tremendo, sí, sí. Yo la fui el nevada que domingo. hubo. El domingo yo fui para arriba para la nieve, a ver la nieve. Ay, mi madre, qué novelera. y fui con mis hijos y te lo juro, yo no había visto nieve tan baja, hay bastante cantidad porque fuimos por las pistas y había muchísima nieve. Hombre, lo que te llama la atención sobre todo es cuando los barrancos corren, porque yo vi unas Sí. imágenes del barranco de las Angustias en La Palma y también en La Gomera y te quedas con la boca abierta y parece un río, vamos, una catarata, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y aquí la Angostura, toda esa parte ahí también y barrancos que son de cumbre, que traen Oh, mucha claro. agua, ¿no? Oye, el Barranco de la Raya creo que es de cumbre también y mi padre me decía que ahí se hicieron a partir de un año determinado que hubo muy fuerte llover, hicieron como una especie de fuerte que además se ve un muro súper gordo que viene de arriba enfrente del campo de fútbol de la Cruz Santa. Ujú. Hicieron un fuerte allí para evitar que el agua entrara a las casas porque en esa época anegó todos los domicilios. Un montón Sí. de casitas las anegó y dice que los muebles todos estropeados, claro, tú imagínate tú las penurias que había en esa época para tener unos mueblitos más o menos bien y que llegara un llover y te echara a perder todo el mobiliario de Bueno, la pues casa. la primera vez que yo vi la nieve fue, salimos caminando desde aquí, del Realejo Alto, subimos por el Horno, subimos Palo Blanco, subimos hasta las Llanadas, Cruz de Castaño, toda esa parte, y llegamos a Charnajiga, seguimos y en una de las curvas, pero mira, nos dio un susto porque había niebla, había mucha niebla, ¿no? Y era caminando por la pista, ¿no? Y resulta que de buenas a primeras se nos hace al lado de nosotros. Nos asustó un montón. ¿Y sabes qué era? Una galería
que tenía la puerta de hierro, pero había un burrito, no me acuerdo si era un burrito o un mulito, no sé, pero bueno, un burrito, y que se rebuznó justamente, y claro, nosotros no lo vimos hasta que llegamos, y un susto que no veas. Y después, al cabo de 2 o 3 curvas, todo el mundo iba diciendo, la próxima hay nieve, la próxima hay nieve. Y efectivamente, una de las curvas, cuando vimos a lo lejos lo blanco y nos acercamos. Esa fue la primera vez que yo tuve contacto con la nieve en mi tierra. Nunca se me olvidará. La primera vez que yo vi la nieve tenía 6 años, tenía 6 años, y fue que mi padre venía siempre, la madrina de mi hermana, venía de vacaciones a mi casa, ella era canariona, y nada, y venía a mi casa, y entonces mi padre la llevaba para ver toda esa cumbre y demás. Y me acuerdo que un año vino por Navidades y coincidió que estaba todo nevado. Yo tenía 6 años en esa época y todavía conservo las fotografías y demás de mi primer contacto con la nieve. ¿Y Dionisio? Yo también fui, no puedo dar fecha porque no, pero yo fui tarde a ver la nieve porque nosotros aquí coches ni hablar, y claro. Entonces yo creo que tenía más de 20 años cuando la vi por primera vez. Mi madre siempre recuerda, Dionisio, igual tú te acuerdas de eso, mi madre recuerda de un gran accidente que hubo, a lo mejor ustedes todavía eran pequeños, no me acuerdo, ¿no? Porque ella no me dijo exactamente qué, creo que fue la década de los 40, 50 por ahí, supongo, ¿no? Que subieron con camiones desde el puerto de la Cruz para ver la nieve y hubo un accidente muy grande, un camión se cayó y murieron varios. De eso me acuerdo, yo no lo vi porque claro, pero sí, murieron unos 6 porque se alongaron todos para ver la nieve por un lado de la baranda y se le viró el camión. Sí, bueno, pues murieron, eso fue, me acuerdo, mi madre. Murieron, yo creo que no hace muchos días que yo le nombré eso a mis hijos aquí. Sí, pues descubrieron. Que murieron unos 5 o 6, no sé exactamente eso. Bueno, mi madre tenía un recuerdo de Chico Menuda que decía como, bueno, de Chico Menuda más o menos, cuando dice que cuando llegaban allí los féretros y todo, gente conocida de toda la vida, gente de esto, lo otro y tal, y que fue imagínense ustedes, un entierro de 7 personas, antes pues no era muy habitual continuamente, ¿no? Chacho, yo creo que esa gente iba no lo sé seguro, no iban a la nieve, no, fue una excursión de la nieve, sí, exacto. ¿Fueron una excursión o fueron a los tomates, que iban a trabajar a los tomates? No, según mi madre me acuerdo yo que me dijo a mí que fue una digamos que excursión con coches y todo, porque iban varios coches y todo, iban todos de fiesta, de belingo, y lamentablemente... Lo que yo oí que se alongaron todos para un lado. Sí. Y entonces, que esos camiones no como ahora, un camión pequeño y tal, sí. Y claro, el camión también se fue un poco para un lado y ahí se fueron todos se dio vuelta, yo qué sé. El que murió instantáneo quedó bien, pero dice que la muerte más dulce es la de hipotermia, porque el cuerpo se te va enfriando y se te va todo apagando como una vela y te vas quedando, te vas muriendo. Mi madre contaba la historia de 2 gemelos, que uno se salvó, el otro no, uno se ha quedado agarrado. Bueno, unas historias de esa época que, claro, te quedas con la boca. Es como lo del incendio en el Tofan, que mi madre siempre contaba cómo la niña murió quemada porque tenía puesto estaba haciendo de ovejita, era del portal, imagínense ustedes, ¿no? Y la vela le prendió fuego a la Rebequita que tenía y no hubo forma. Y el padre era médico y ella le decía, papá, sálvame, Dios mío. Mi madre me contaba eso y era como unas historias de estas que son para llorar a mares, ¿no? Mis hermanas lloraban que no veas porque el padre no pudo salvarla, ¿no? Porque las quemaduras eran muy grandes, ¿no? Y eso sucedió también en el puerto de la Cruz, ¿no? Pues bueno, es que antes, como bien decía Dionisio, antes no era como ahora que enciendes un botón y ya está todo encendido y... Ay, Dios mío, y tanto. Con una campochina leyendo, haciendo las tareas de noche. Ay, mi cabeza. Yo le dije a mi hijo, dice, pa, que no encuentro la goma, pues coge una miga de pan. Yo le decía a mi madre, ay, el mejor invento del ser humano ha sido la cama. Y mi madre me decía, no, mija, el mejor invento del ser humano ha sido la electricidad. Y yo decía, ¿cuánta razón tiene? Dice, porque atrás de la electricidad vinieron toda la tecnología y vinieron todos los inventos. Dice, ¿tú sabes lo que es yo poder tener una lavadora en mi casa? Que me pasaba días y días y todos los días salía ropa para lavar y ahí detrás del lavadero estrega que te estrega y lavando ropa esbaldado de la espalda y de todas formas después para secar
Y dice, el mejor invento, no cabe duda, que ha sido la electricidad. Bueno, Y pues yo decía que era la cama. cumplimos nuestros 30 minutos en el día de hoy. Agradecido, obviamente, sus palabras. Dionisio, una última reflexión tuya, Dionisio. Lo Venga. que quería, la reflexión, lo que quería preguntarle a Yaya si ya tú sembró las papas. No, todavía no la he sembrado. Están picadas, pero todavía no las he sembrado. Ya Efraín me Eso te va a dijo. costar un problema, ¿eh? No, Pues, dice mi hijo que están bien, que eso tarda hasta un mes, aguantan picadas. Esa esperanza tengo yo. vamos a ver, vamos a ver. Porque si ahora me suelta. para que se olee bien la tierra tarda un par de semanas. Como le dije yo esta mañana a Efraín, hay que aguantar y ser paciente, que ya queda poco para San Vicente. Es verdad, Que es se verdad planta que el día. tampoco- Eso depende de la tierra. De Sí, que, sí. Según si es barro, ese se saca. Se No, tarda mucho para secar. barro no es, la tierra barro la tengo yo en Placeres, pero en esa parte alta de las llanadas. Y claro, la tierra está buena, ahora está negrita porque lleva 8 años sin haberse cultivado y ahora está bien, está buena Pues la a lo tierra mejor para se te pone cultivar. buena antes. Pues, ¿sabes qué le digo? Pero claro, hay que echarla a la tierra, hay que sembrarla, pero es que tampoco se puede sembrar con este tiempo porque si no se te pudre, Dionisio. Como decían los cochineros, ¿sabes qué les digo? Dice, compre, compadre, que son cochinos, que son igual que su madre. Que el coño es la suya. Dice, pues arremulo. ¡Arremú! Pues ¡Qué seguimos bonito! nosotros. Vamos a transponer. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Pues venga, buenos Bueno, días, hasta luego. Isidro. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hasta la semana que viene. Venga, Gracias, gracias. Venga.